Hola jóvenes, hola a todo el mundo. Pues hoy vamos a ver la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasó, mijo? Siempre que empiezo, siempre se pone a hablar. Ok, bueno, entonces aquí nosotros dice, encuentre B1 y B2 del circuito. Y este es nuestro circuito. Es un circuito sencillo. Son dos fuentes de alimentación y dos resistencias, ¿verdad? Y aquí está indicado B1 y B2 con sus polaridades que quieren que encontremos, ¿verdad? Y bueno, para encontrar los voltajes en las resistencias, lo que necesitamos es la ley de Ohm, ¿verdad? Porque de aquí, la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente, pero queremos los voltajes igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es encontrar la corriente, ¿sale? Entonces, primero establecemos la dirección de la corriente y la establecemos como está aquí, en esta dirección, aquí está I, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces establecemos la dirección de la corriente como está aquí y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla. Ya dijimos que la malla tiene que ser una malla cerrada, ¿verdad? Para que tenga el flujo de la corriente. Ok, bueno, entonces aquí aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, yo lo primero que tengo aquí es una fuente de voltaje que va de menos a más, es una elevación de tensión, entonces tengo 32, luego una caída de tensión para las impedancias, tengo una resistencia de 4 ohms, aquí lo pongo menos el voltaje en la resistencia de 4 ohms, luego una caída de voltaje de 8 volts, una elevación de voltaje va de menos a más, entonces de menos a más eleva el voltaje, son 8 volts, y luego aquí una caída de tensión porque está la resistencia, ¿verdad? Entonces es menos el voltaje en la resistencia 2, y la suma de todas ellas nos da igual a 0, así como lo habíamos platicado anteriormente cuando repasamos la teoría, ¿verdad? Entonces aquí, pues reacomodamos, ¿verdad? Tenemos 32 más 8 son 40 y esto va a ser igual a 34. Este está restando, lo paso sumando, son el voltaje en la resistencia 4. Este otro voltaje está restando, lo paso sumando y es el voltaje en la resistencia 2. Ok, ya tenemos nuestra ecuación y ahora tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Y aquí, pues ahora sustituimos valores, ¿verdad? Ya tenemos I, voltaje es igual a corriente por resistencia, los vamos a sustituir en estos dos. Y entonces tenemos que 40 es igual a I por 4. Ok, aquí este R4 me dice que es la resistencia de 4 ohms y este R2 me dice que es la resistencia de 2 ohms, ¿verdad? Esa es mi notación. No necesariamente tienen que encontrarle así, pero yo lo pongo así para identificarlo. Muy bien, entonces si sustituyo el voltaje yo voy a tener corriente por resistencia y la resistencia en este primero es de 4 ohms y el voltaje es corriente por resistencia y esta resistencia es de 2 ohms, entonces tengo 2i, 4i y también 2i y esto es igual a 6i, ¿verdad? Entonces vamos a tener que 40 es igual a 6i. De aquí resolvemos para i y pues vamos a, está dividiendo, lo pasamos, está multiplicando, estoy revolviendo, está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿verdad? Y vamos a tener que es i igual a 40 sobre 6. Ese va a ser el valor de nuestra corriente y haciendo la operación pues encontramos que la corriente es igual a 6.67 amperes. Aquí me falta ponerle que estos son amperes, ¿verdad? Muy bien. Ahora también de la ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. Aquí ya encontramos la corriente, entonces lo que sigue es encontrar el voltaje en cada una de las resistencias, ¿verdad? Entonces de la ley de Ohm pues nosotros tenemos que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. La corriente ya la conocemos, el valor de las resistencias ya los conocemos, pues ya nada más nos queda sustituir valores. Entonces
el voltaje en la resistencia de 4 ohms es igual a 4, que viene siendo la resistencia, y la corriente, ¿verdad? 4I igual a 4 por 6.67. Aquí ya está sustituida la corriente. Hacemos la operación y tenemos que el voltaje en la resistencia 4 es de 26.67 volts. Hacemos lo mismo para el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Entonces tenemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces aquí son 2 ohms por la corriente, ¿verdad? Y esto es igual a 2 por 6.67, que es el valor de la corriente. Hacemos la operación y tenemos que es de 13.33, ¿verdad? Aquí el voltaje en la resistencia 2 es de 13.33 volts. Esas son las dos caídas de tensión que presentan las resistencias, ¿verdad? Ahora, pues aquí nos pone que pues que hay que identificar B1 y hay que identificar B2, ¿verdad? Pero aquí yo tengo un pequeño error. Estas son caídas de tensión. Entonces aquí se supone que esos son los menos, ¿verdad? Porque al momento de hacer la suma de los voltajes, estos tienen que ser menos, si no, no va a funcionar. Entonces este es menos y este es menos. Ahí tengo ese pequeño error, ¿verdad? Ok, entonces aquí me vengo, este es menos y este es menos, porque me había faltado ese signo. Ok, muy bien. Entonces tenemos que identificar B1 y tenemos que identificar B2. Tenemos que encontrar B1 y tenemos que encontrar B1. Y tenemos que verificar el signo para ambos. Y B1 es una caída de tensión, ¿verdad? Y BR4 también es una caída de tensión. Entonces los voltajes son iguales. Y aquí tengo que B1 es igual a BR4 igual a 26.67 volts. Pero aquí se me había olvidado este menos, ¿verdad? Se me había olvidado ese menos. Entonces, pues hay que ponérselo. Entonces B1 es igual a menos 26.67 volts porque es una caída de tensión. BR4 es una caída de tensión y B1, las polaridades de B1 también están como una caída de tensión. Ok. Y entonces BR2 también es una caída de tensión, ¿verdad? De acuerdo a la suma de voltajes, el voltaje en la resistencia 2 es una caída de tensión, pero aquí el voltaje 2 está indicado como más menos. Y entonces esto, si aquí nosotros ponemos la dirección de la corriente, aquí vamos a tener la corriente y esta va a ser su dirección. Entra por el lado negativo, sale por el lado de positivo, entonces va de menos a más, es una elevación de tensión, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo BR2 es una caída de tensión, ok, pero B2 es una elevación de voltaje. Aquí no se confundan, solamente es un nombre que le están poniendo ahí a ese voltaje, ¿verdad? Entonces B2 es una elevación de voltaje y en este caso pues tienen signo opuesto, ¿verdad? Aquí yo puedo de hecho identificar, ya lo quité, podemos identificar el voltaje en la resistencia 2, así como lo hemos estado haciendo, y entonces aquí yo tengo que es el voltaje en la resistencia 2. Oh, me quedó muy largo eso. Pero como es una caída de tensión, pues aquí voy de más a menos con respecto a ahí, ¿verdad? Entonces va respecto a ahí, va de más a menos. Entonces es una caída de tensión. Se los voy a poner aquí. Va de más a menos. ¿Ok? Y respecto de B2, pues entra la corriente y va de menos a más. Entonces ahí es una elevación de tensión, pero acuérdense, solamente cambia el nombre de la variable, ¿verdad?
pero tenemos que verificar los signos. Entonces aquí estamos viendo que son de signos opuestos, ¿no? Entonces BR2 es una caída de tensión y B2 es una elevación de voltaje. Tienen signo opuesto. Por lo tanto, B2 es igual a menos BR2, ¿verdad? Y aquí BR2 es menos 13, ¿verdad? Es menos 13. Yo lo tenía como 13, pero es menos 13. Entonces, como yo lo tenía 13, al cambiarle signo le puse menos 13, pero aquí ya lo tengo bien. Entonces es menos 13.33. Entonces aquí este va así. Es más 13.33 volts. ¿Sí? Entonces, bueno amigos, espero les haya servido este video. Bueno, entonces aquí ya tenemos B1 y B2, ¿verdad? No los agrupé, pero podemos agruparlos aquí para que esté bien claro. Aquí yo tengo entonces que B1 es igual a menos 26.67. Menos 26. Voy a hacer esto más grande para poder escribir bien. Menos 26. Ándale, si quería escribir mejor. Menos 26.67. Y también tengo que B2 es igual a 13.33 volts. 13.33 volts. Y aquí me faltó los volts. Entonces aquí ya tenemos nuestros dos voltajes encontrados. B1 y B2. Bueno, esa fue la aplicación es la ley de los voltajes de Kirchhoff aplicada a los circuitos, y pues como pudieron ver, pues es algo sencillo, no es muy complicado. De cualquier forma, si tienen alguna duda, háganmelo saber y yo con mucho gusto se la respondo. Cuídense mucho.